Buen día como todos los días, espero que estén muy bien. Recuerden entonces que estamos en la clase de artística. El día de hoy vamos a trabajar entonces la forma de la figura humana dentro del arte y de lo que tiene que ver con su historia principalmente. Recuerden que si tienen alguna pregunta, pues yo voy a estar pues dispuesto a poder responderla y vamos a ir avanzando poco a poco pues en este tema. Vamos a ver entonces también un videíto. Recuerden que este material yo se los dejo en el grupo y después al final, por allá, yo creo que por allá a las 2 de la tarde, que terminen de subir los videos de las clases grabadas, les dejo también el link de la clase grabada, pues para que no exista una excusa de decir que no vieron la clase por ninguna razón, ahí queda todo. Em, lo que tiene que ver con la figura humana es un trabajo pues muy largo desde la historia, empieza desde el origen mismo de la historia del arte, es decir, por allá en la época de las cavernas, cuando los cavernícolas formaban sus figuras o sus pictogramas a través de diferentes plantas y diferentes minerales que creaban pues las pigmentaciones que conocemos, tratando como de, bueno, no, sí, tratando de imitar lo que estaba a su alrededor y poder plasmarlo para que durara. Pues para poder que durara todo esto y lo que estaba a su alrededor eran otros humanos, y por tanto ellos tenían que tratar de imitar esa forma, su movimiento, lo que estaban haciendo, si estaban cazando, si estaban comiendo, etcétera, etcétera. Entonces tenían que fijarse muy bien en la forma de cómo ellos se presentaban. Desde el inicio pues era como muy rústico porque pues igual apenas estaba tratando de aprender de qué manera se expresaba como tal el cuerpo humano, pero pues en este caso la evolución del arte mismo pues lo fue transformando. En la prehistoria, como les decía, las representaciones de la figura humana entonces son intermitentes, son proporciones reducidas al resto de las representaciones de la figura humana que conocemos, animales, signos, ¿cierto? Una expresión muy figurativa, realmente son figuras como tal. Y por tanto, pues son menos realistas los animales y las personas que lo que conocemos ahorita. Eh, de pronto había más figuras que se encontraban flotando por ahí en las paredes, ¿cierto? Porque no se conocía el término como tal del fondo y la forma, ¿cierto? Pero pues estos objetos como tal en el mundo pues fueron evolucionando como yo les estaba diciendo. Podemos ver un pequeño ejemplo acá. Voy a poner la pantalla un poco más grande para que lo puedan ver bien. ¿Listo? Entonces, claro, como les decía, son figuras que de pronto no pueden ser muy humanas, pero tratan de imitar a lo que conocemos hasta ahora como figura humana. Igualmente, pues hay que ver las condiciones en las que ellos lo hacían, con qué materiales, de qué forma, el desarrollo de su inteligencia se daba, ¿cierto? Entonces, por tanto, pues no es raro realmente que esto sea así. Podemos ver entonces que en el antiguo Egipto, en el antiguo Egipto también existía un arte llamado el arte pictórico o el arte de las grabaciones o los dibujos como tal, como los conocemos, que se enfatizan entonces en dibujar todo lo que tiene que ver con una apariencia más obvia. Cada parte del cuerpo entonces se detallaba y entonces, denme un segundo, voy a cerrar el WhatsApp para que ya no nos moleste, porque si no acá me voy a volver loco. Ya. Entonces, como tal, dibujaban pues que el perfil principalmente. Hasta el momento, entonces, los dibujos no tenían una presentación más allá, digamos, de un fondo, ellos con todo en 2D. Entonces, principalmente si se dibujaba una cabeza o se dibujaba la forma de los brazos o de las piernas, solo se veía uno de los lados, ¿cierto? No era tal como más redondo de lo que de pronto los dibujos han evolucionado, sino que era más plano. ¿Listo? Los humanos entonces empezaron a encontrar nuevas formas de representación. Quiero que vean, por ejemplo, este dibujo, como les decía, es un perfil como tal. También dentro de sus pinturas, pues se integró un poco de lo que tenía que ver con su cultura escrita y cultura representativa a través de los grifos o los gráficos, jeroglíficos principalmente, mostrando entonces que la combinación de animales y humanos eh, para poder representar algunos de sus dioses. ¿Listo?
Esto es, digamos, de lo importante de esta figura humana, que a veces, pues en las primeras formas se representaba tratando de entender cuál era el sentido de su alrededor. En cambio, en este caso, pues tratan de comprender un poco más sobre lo que está entonces dentro de su cultura. Está el arte griego, que después de los egipcios, que como bien en su orden cronológico vienen como tal los griegos, diferencia entonces que la figura humana entre uno y otro, pues es monumental. Los griegos entonces empezaron a tratar de transformar, a tratar de encontrar que la figura humana tenía que llegar a a una búsqueda de la perfección, la complexión de un cuerpo más importante, de un cuerpo más estético, y las esculturas están sumamente detalladas, su cabello, sus ropas, todo, si ustedes lo pueden ver, entonces se van a dar cuenta que los músculos y el cuerpo también pues contienen una cierta perfección. Vamos a ver, este es uno de los ejemplos más clásicos, digamos, de lo que tiene que ver con el arte griego en la figura humana. Recordarles entonces que estas figuras son ejemplos, es decir, no son como tal originales de los griegos. Hay una etapa entre los griegos y los romanos, que es la etapa donde Roma pues se hace todo un imperio y empieza a conquistar casi medio mundo. Bueno, pues porque no existía en ese tiempo para ellos el continente americano. Eh, Empieza como a conquistar prácticamente todo el mundo y empiezan a destruir y a derruir todas las estatuas griegas que existían. Porque las estatuas griegas originalmente no eran de mármol, como nos las están mostrando, por ejemplo, en este ejemplo. Por ejemplo, en este ejemplo, valga la redundancia, en este ejemplo eran de un material mineral, principalmente cobre, y tenía incrustaciones de piedras preciosas. ¿Por qué? Porque para ellos la figura humana tenía una estética casi diosaica, ya casi cercana a Dios. En este caso, pues, eh, Kevin, por favor, escribe tu nombre en el chat para saber que estás dentro de las personas que están viendo la clase. Y por tanto, pues entonces lo que estamos viendo siempre es una representación romana de las esculturas griegas, ¿ya? Este ejemplo de monumento no tiene los brazos porque los brazos eran como la parte más delicada de lo que tenía que ver de los monumentos y pues ha pasado ha pasado muchos siglos. Y por tanto, ella lo que realmente tenía en los brazos era una canasta que sostenía en el hombro. Por eso es que es la posición que tiene en ese momento. No es por estética, sino porque la posición en la que estaba tenía una canasta en el hombro. Kevin, por favor, que escribas tu nombre en el chat. El arte romano, como les estaba diciendo, entonces también es un arte de realismo extremo. Es un arte que revivió entonces ese arte griego que se perdió por las guerras y por los sucesos naturales. Y a diferencia, pues entonces de los griegos, ellos no se enfocaban tanto en la complexión, sino en el detalle, ¿ya? El detalle de la ropa, el detalle de los ojos, el detalle del pelo, todo esto, ¿ya? Y por tanto, entonces, ustedes van a encontrar esculturas en las cuales no se observa como tal la perfección de la nariz o la perfección de las formas del cuerpo, sino que se va a detallar, por ejemplo, las características del cabello y las características de lo que tiene como tal de ropa. Lastimosamente, pues acá no podemos ver muy bien lo que tiene que ver con esos detalles por la calidad de las imágenes, pero ya en el video de pronto mostraremos unos videos unos detalles más avanzados a lo que queremos destacar. En el Renacimiento, entonces, es donde se viene haciendo todo como un medio artístico, trabajando una nueva era en los movimientos como más importantes en el arte y la figura humana. El artista empieza entonces a interesarse en su anatomía, en su forma, ¿cierto? En la perfección de esta forma y en la figura esculpida y lo que tiene que ver con la perfección que difícilmente se puede notar un defecto, ¿ya? En el Renacimiento, uy, se me saltaron la imagen del Renacimiento. Ah, aquí la pueden ver. No, pero creo que esta no es del Renacimiento, si no estoy mal. Vamos a ver eso. Bueno,
Pasamos entonces. Esta es la figura del Renacimiento en donde podemos ver que los detalles como tal hacia, por ejemplo, Jesucristo o las figuras católicas todavía se daban un poco. De pronto podemos decir que en el Renacimiento, siendo como tal su palabra, renacen de una época medieval y oscura, en donde, por ejemplo, el arte estaba solamente sumido en el arte católico. Los artistas que pintaban alrededor de otros temas en esa época no se les tenía mucho en cuenta, como el artista que pintaba alrededor de el tema cristiano, ¿ya? Porque pues eran una revolución, era algo completamente nuevo dentro del mundo, se le estaba teniendo un poder político y social mayor, entonces claramente todavía se dejaban sus rezagos, ¿cierto? En el romanticismo, entonces vemos que la figura humana de este movimiento es transmitida a través de un pasado que fue medieval. La historia nacional entonces de las esculturas se deja de un lado y se observa entonces que la pasión y el sentimiento empiezan a transmitirse dentro de las obras y dentro de la figura humana que quieren demostrar. Como pueden ver entonces, de verdad, discúlpenme por la calidad. Yo quisiera mostrarles imágenes de mejor calidad, pero no puedo. Eh, Tratan de demostrar cómo el miedo, por ejemplo, tratan de demostrar cómo la agresión o la pasión dentro de una situación histórica se determina pues a través de la formación de su figura, la formación de un cuerpo sufriendo, todo ese tipo de cosas, ¿ya? Si van a escuchar algún ruido de fondo es porque están pasando vendiendo cosas, no le pongan cuidado. Voy a tratar de gritar lo más fuerte posible, ¿listo? En la época del barroco, entonces, la tendencia de la representación de la figura humana con objetividad perfecta se basa principalmente en su aspecto. Lo que tiene que ver más que todo, podrían decir algunas personas, con la vulgaridad, está tratando de representar lo que tiene que ver con la pasión humana y con ese mismo, ¿cómo se podría decir?, naturaleza que se tiende entonces hacia el cuerpo humano, el deseo, todo lo que tiene que ver con la pasionalidad del ser humano, pues a través de la escultura y de la pintura, principalmente la escultura durante un tiempo, fue entonces como la más representativa porque era la que más duraba. Recuerden entonces que las pinturas tienen un tiempo de caducidad y que tienen que hacérseles algunos requerimientos químicos para poder que duren mucho tiempo, hacer renovaciones cada cierto tiempo y de pronto, como a la gente nunca le ha interesado lo que tiene que ver con la cultura, entonces eso no se tenía en cuenta. En cambio, las esculturas, como están hechas de minerales básicos, duran muchísimo más. Claro, hay que también hacerles mantenimiento. Pero en este caso, por ejemplo, cuando son tan detalladas, es muy posible que los detalles tiendan a romperse. El dedo, algunos brazos si son delicados, algunos mangos de algunas jarras, por ejemplo, también tienden a quebrarse. Entonces, el tiempo siempre tiende a ser lo tuyo. Sobre todo porque si estas obras estaban en un espacio abierto, estaban pues también apegadas a la lluvia, al sol, etcétera, etcétera, etcétera. Muchachos, los que vayan llegando, porque siento que llegó gente nueva, recuerde que por favor tiene que escribir su nombre en el chat para poder saber que estuvieron en clase. Muchas gracias. Los sismos, entonces, dependen como tal de lo que no tiene un factor común. ¿Qué se quiere decir entonces en el arte cuando se habla de ismos? Principalmente, entonces, el, se me olvida en este momento. Por ejemplo, el expresionismo es una forma del arte en donde, como dice su palabra, se tiende a pintar formaciones expresivas como tal en el arte. Entonces, el asombro, el dolor, el miedo son cosas que se pueden ver dentro de estas formas artísticas. Por eso es que se le llaman ismos como esta, que puede representar, esta se llama La Noche Estrellada, y es una obra que, por ejemplo, entra dentro de los ismos, porque es una obra que no configura como tal la figura humana, ¿cierto? Y de pronto no puede llegar a formar una expresión dentro de lo que se quiere dar, pero
En el expresionismo, por ejemplo, se puede determinar como la tranquilidad y la plausibilidad del ambiente, demostrando entonces que las estrellas tienen un movimiento, tienen un color y tienen, digamos, una función dentro de la pintura. Listo. Vamos a ver entonces el video que nos va a explicar un poco más sobre esta historia de la figura humana en el arte. Ponemos mucho cuidado y al final les hago las preguntas pertinentes relacionadas con el tema. Voy a darle acá a compartir el sonido y necesito que escuchen y estén muy atentos. El ser humano ha tenido la necesidad de manifestarse y expresarse en el mundo, logrando, con el transcurso de los años, cambiar la percepción de sí mismo. En este trabajo veremos cómo ha evolucionado esto a través de los años y en los distintos periodos de la historia. Prehistoria. Las primeras manifestaciones de arte en la historia datan de hace 40.000 años, en el periodo llamado Paleolítico. En las pinturas rupestres encontramos bocetos o dibujos de características esquemáticas, con representaciones de la figura humana y de animales. Se la suele encontrar en rocas y cavernas. Es esencialmente una expresión espiritual. Egipto. La representación humana en el arte egipcio estaba regulada por unas estrictas proporciones que tienen a la mano y al brazo como módulo de las demás medidas. Se destacan por la ley de la frontalidad, la cabeza y las piernas de perfil, los ojos y el tronco de frente. Hieratismo, rigidez o solemnidad extrema. Perspectiva jerárquica. El tamaño de las figuras dependía del rango social. Grecia. Para los griegos, la complexión del cuerpo humano era sumamente importante. Es por eso que en sus esculturas todo está sumamente detallado, desde el cabello, las venas, detalles de la cara y hasta todos los músculos que el cuerpo humano contiene. La figura humana en los griegos se caracterizaba principalmente por el idealismo, la proporcionalidad, el equilibrio y su expresividad. Roma. Desde el principio de su civilización, el arte romano es caracterizado por su realismo extremo dentro de la figura humana. A diferencia de los griegos, no se enfocaban tanto en la complexión, sino en el detalle, desde la ropa hasta las características físicas. Los romanos, a través de la figura humana, quisieron representarse inteligentes y honestos. Los principales asuntos en los que se resaltaba la figura humana en el arte romano eran la mitología y la epopeya. Renacimiento. En el Renacimiento, el hombre recupera su protagonismo como primer objeto artístico. Se recupera el retrato y la naturalidad sin hieratismo. Se pinta la figura humana independientemente de lo que represente, virgen o cortesana, Apolo o Cristo. Lo que importa es esta figura. El tema interesa poco, pero sí lo bello frente a lo representativo. Los artistas comenzaron a interesarse más en la anatomía humana, en lo natural y en la perfección. Las figuras eran pintadas o esculpidas con tanta perfección que difícilmente podría verse un desperfecto. Romanticismo. Se destacó por la ruptura con las reglas tradicionales de los movimientos anteriores. Este es revolucionario, debido a que acabó con los estereotipos en el arte y siempre buscaba la libertad auténtica al momento de plasmarse. La figura, en el estilo del romanticismo, contiene más sentimiento, debido al uso de las líneas suaves y onduladas. El color es tenue y matizado, haciendo que la composición sea más dinámica. La figura humana en este movimiento es transmitida en el pasado medieval, en la historia nacional y en culturas orientales. El arte en el siglo XX.
En el siglo XX destacan las corrientes surrealismo, cubismo, fauvismo. El surrealismo, por ejemplo, se caracteriza por crear cualquier forma de expresión en la que la mente no ejerza ningún tipo de control. La figura humana puede llegar a ser un elemento de atención en las obras, pero con cierta simbología. Sin embargo, una mancha redonda puede ser más significativa que una figura humana. En el cubismo se representa figuras muy geométricas y se pierde en su totalidad la idea del cuerpo en su forma natural. Se plasma solamente lo más destacado de una figura humana. El arte expresionista. La figura muestra una inspiración violenta, espontánea, rebelde y apasionada. El expresionismo se caracteriza también por las deformaciones voluntarias, estados de ánimo humano subjetivos. Estos tienen como finalidad explorar el interior de la conciencia humana. La figura humana ha sido motivo permanente de representación a través de la historia del arte. Desde las pinturas rupestres de la prehistoria hasta la revelación a través del arte con los colores y matices de la pintura actual, en donde la figura se muestra más libre y sin reglas. Lo que plasma la historia de muchas corrientes artísticas y siglos de expresión de la vida, que reflejan la mentalidad y percepción del ser humano a través del tiempo. Bueno, muchachos, entonces quisiera saber si hasta el momento han entendido correctamente el tema o si tienen alguna pregunta que se necesite hacer. No, profesor, está claro. ¿Todo Ninguna claro, duda. muchachos? Sí, señor. Bueno, pues, todos escribieron el nombre en el chat. Por favor, si alguien falta para poder saber, porque yo cierro esto y ya termina. Todos escribieron el nombre, ¿les falta a alguien el Carlos nombre? Arribas. Profesor, a mí no me dejó. ¿Quién es? A mí no me dejó. Juan José Medina. Ya escribo su nombre. Juan José Medina. ¿A quién más no dejó? Carlos no ha escrito. A mi profesor, ¿Quién es a mi profesor? John Leandro Quiseno. ¿John Quiseno? Sí, John señor. Con ese tu nombre, ¿cierto? Sí. No, con C, con C. Con C. Quiseno. ¿Quién más? ¿Nadie? Bueno, listo muchachos, entonces terminamos acá. Ya saben, por favor, tomen las anotaciones correctas. Ya les envío el material al grupo y esperen entonces si las personas que les comentan a cualquier persona que pregunte, que pues yo grabo las clases, ahí se las dejo también en el grupo. Que tengan un muy buen día muchachos y nos vemos, listo, que estén muy bien. Igualmente. Chao, profe, que esté bien. Chao, chao, nos vemos. Chao, profe.